Pero vamos a ver, si tenemos en España una subyacente del 7,7 que no comprende ni los alimentos ni la energía, se nos ha metido el bicho en casa, tenemos el bicho en casa. Lo del 2 no se lo creen ni el caso de la manteca, es que no vamos a llegar. Bueno, Juan Esteve, José Luis Cárpatos, encantados de debatir aquí a tres con vosotros y además en un día como hoy, que hemos tenido algunas publicaciones, bueno, como hoy y viene siendo a menudo, ¿no? Que estamos muy pendientes y muy apegados y pegados a la macro. Hablaba con Juan y estaba un poquito poniendo en contexto de cómo habéis visto esta última publicación de datos en Estados Unidos, esta confianza del consumidor, el índice manufacturero de Richmond, ¿no? Todo está muy por debajo de lo esperado, el PMI de Chicago, ¿no? Están siendo datos peores de lo esperado y encima en zona contractiva, ¿no? En el caso de los PMIs de regiones tan importantes a nivel industrial como puede ser Chicago, ¿no? Recesión inevitable viendo estos datos, porque el no landing que tanto se hablaba estos días, que si no landing, que si aterrizaje de película, ¿no? De piloto de telefilm, ¿no? Parece cada vez más alejado de la realidad. No sé cómo lo veis vosotros, ahora yo también dejaré mi opinión, pero ¿qué os ha parecido? Bueno, pues si queréis empiezo yo. A mí me parece que estamos teniendo muy poca paciencia, ¿no? Yo creo que es un tanto sorprendente que salga una Reserva Federal en tromba porque sale el dato del empleo del mes pasado, ¿no? Sale como salió y Sí. una serie de datos del mes de enero cada vez más bajo sospecha. Ya sabes, Héctor, que yo no sigo sin creerme el dato ese de empleo. Alguien en la hoja Excel de empleo le dio donde no era. Pero también, como decía McElligott, por ejemplo, ayer de Nomura, hemos tenido el quinto mes de enero más cálido de la historia en Estados Unidos. El quinto mes de enero más cálido en la historia de Estados Unidos. Evidentemente eso repercute en la actividad. Puede haber una distorsión ahí. En febrero hizo ya frío otra vez y puede ser que los datos retrocedan. Ya lo estamos viendo. Hemos tenido el peor dato de la Reserva Federal de Richmond desde 2020, el peor dato de confianza del consumidor desde hace mucho tiempo de Conference Board. Conference Board además tiene un toque diferente a confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Y es que Conference Board, sobre todo en las preguntas que hace, se dirige más al aspecto laboral de la persona, mientras que Universidad de Michigan va más al aspecto consumo. Entonces, es sorprendente si está también el empleo, ¿verdad? Y luego, pues el PMI de Chicago, que ni te cuento. A ver, es que estamos interpretando las cosas demasiado aceleradamente y es sorprendente que la Reserva Federal sea tan cortoplacista. Históricamente está demostrado que los efectos de una subida de tipos de interés como esta necesitan un mínimo de 6 meses para que hagan efecto. Las 2 o 3 primeras subidas no hicieron ningún efecto, era demasiado poco. Las que están empezando a hacer daño, pues hay que dejar pasar 6 a 9 meses. Entonces es cuando se empieza a notar el efecto en la economía. Y en Europa igual. Entonces, a mí no me sorprende nada en absoluto. Yo todas estas historias del no aterrizaje, etcétera, pues no las comparto. Cada uno tiene su opinión, pero yo no las comparto. Yo creo que sí que va a haber un aterrizaje bastante fuerte porque no hay economía que resista un subidón de tipos como este sin pestañear. Y te voy a poner un ejemplo. Vamos a descender a niveles de contabilidad nacional, vamos a bajar a la contabilidad tuya y la mía. Hace una hora estaba hablando con una amiga que tiene una hipoteca de 1.300 euros al mes. Compró una casa bastante grande y bueno, lleva muchos años pagando eso. A partir de julio, la cuota le sube de 1.300 a 2.000. ¿Cómo se vive así? Eso nos va a pasar, a mí no, pero a muchísima más gente le va a pasar. En febrero, en marzo, en junio, en julio, en Estados Unidos, en España, en todos los sitios. ¿De verdad no va a hacer efecto eso? Simplemente pienso que es que vamos demasiado acelerados y nos montamos unas películas pues de muy padre y señor mío. Eso en Estados Unidos, que en el mercado de bonos aún están repartiendo pastillas para el corazón después del dato de inflación que ha salido en España esta mañana. O sea, aún se están tomando las pastillas para el corazón las pobres personas del mercado de bonos. La torta que se han metido los bonos por culpa de eso. Pero a mí lo que más me ha preocupado no es eso.
A mí lo que me ha preocupado es que estaba comiendo mientras veía el telediario y han entrevistado a la ministra de Hacienda sobre el dato de inflación. Y ha contestado lo siguiente, lo he memorizado, ¿eh? No hay que preocuparse, solo son 2 décimas. Ojo, solo son 2 décimas, o sea, solo son 2, solo. Solo son 2 décimas. Ya pero en la general, la subyacente, porque la subyacente nunca ha caído. No. Ha dicho que estamos mejor que el resto. Solo son 2 décimas, pero ahora viene lo peor. Se regularizará, se rebajará en las próximas semanas, cito literalmente, semanas, meses. Esa es la frase que ha dicho. Entonces, a ver, me da la sensación que la ministra de Hacienda, con todos los respetos, pues está igual que Lagarde o que Powell, pues que esto es muy complicado, es muy difícil y son frases pues para salir del paso como puedas, pero aquí nadie tiene ni idea de qué es lo que tenemos que hacer. Yo tampoco, ¿eh? Es que no tenemos ni idea de nadie de lo que hay que hacer. Entonces, claro, la combinación huele a lo que estaba previsto en un principio y termino ya, pero que nos hemos ido montando unas películas de un lado al otro. Esta inflación, esto es una estanflación, con un piano de grande. Lo que pasa es que hemos empezado con el cuento chino este de que no vamos a aterrizar y no sé cuántas, pero seguimos igual. Inflación alta, crecimiento débil, seguramente con vistas a la recesión, pues estanflación. La estanflación, pues muy buena no es. Creo que es de todas las modalidades que pueda haber, que si inflación alta, baja, media, intermedia, combinada con un crecimiento bajo, alto, intermedio, esta es de las peores. Totalmente, sí. Juan, eso sería un resumen un poco de la situación y como consecuencia, pues unos mercados diabólicamente difíciles. Esto está difícil, ¿eh? Y de ahí que veamos pues a las manos fuertes haciendo intradías en los mercados de opciones, que es lo que están haciendo con las famosas opciones estas 0DT, o sea, 0 days to expiration, o sea, 0 días para opciones que vencen en el mismo día, están ahí negociando intradía porque no tienen ni la menor idea de si vamos o si venimos, de si contratamos servicio nos ponemos a servir. Total, sí. Oye, aquí... Juan, apuntes que quieras hacer o de esto de los datos, lo que ha dicho José también con la inflación de España, por entrar un poco en debate, algo que quieras añadir. Yo estoy bastante en línea con lo que está comentando José. Yo creo que, partiendo de la base que la economía ha cambiado muchísimo de lo que hemos estudiado históricamente a lo que tenemos actualmente. Partiendo por primera base que estamos en una situación de estanflación. O sea, eso es que el blanco en botella. Y el que no quiere llamarlo así, creo que no entiende muy bien lo que es una estanflación. Y José lo acaba de explicar perfectamente. Una situación de alta inflación con bajo crecimiento. Ese es el peor escenario que planean los economistas. Porque cuando hay una inflación o cuando hay una deflación, hay herramientas para volver a llevarlo a su cauce con mayor o menor daño a la economía. Pero la estanflación es muy difícil de salir. Yo aquí apunto otra cuestión, y es una teoría que ya escuché hace tiempo, y creo que he hablado con vosotros alguna vez, que es la de la recesión móvil. Es decir, que no tengamos un escenario de recesión. La recesión la vamos a tener en Estados Unidos, indudablemente, pero vuelvo a la base de que yo estoy completamente seguro, y yo tengo la tesis de que la economía ha cambiado tal como la hemos estudiado, como la estudié en economía y como la tenemos en los libros. Ha cambiado muchísimo. Entonces, partiendo de la base de que no tenemos la misma economía, es muy... Tarda muchísimo tiempo en verse reflejado en el mercado económico. Cuanto más tiempo pasa, que se vean reflejado y más subidas vayan haciendo los bancos centrales, obviamente más lo va a sufrir en el mercado. Y ahí es cuando tendremos ese aterrizaje duro que lo vamos a tener. Ahora bien, ¿de qué manera se producirá ese aterrizaje duro? ¿De una manera brusca respecto a toda la economía o irá paulatinamente afectando a sectores y al final tendremos una recesión diferente a la que conocíamos o a las que hemos vivido precisamente porque el sistema económico y todo ha cambiado? Es decir, los bancos centrales están utilizando las mismas herramientas que hace tropecientos años para un escenario económico que no es el mismo de hace tropecientos años. Entonces, yo estoy de acuerdo que yo no me pondría a su piel, vamos, ni pagándome, porque yo no tengo ni idea de cómo sacar esto adelante. ¿Que es complicado? Es complicado. ¿Que vamos a entrar en una recesión? En Estados Unidos seguro. En Europa
falta saber si llegará o no. Hombre, bueno, primero, quiero pediros perdón y disculpas, es que mientras estabas hablando, Juan, ha habido un momento en el que se ha cerrado el StreamYard, me he quedado yo solo y he tenido que reconfigurarlo rápido y volveros a meter en el directo, pero ya está todo solucionado. Hoy parece que la parte técnica nos está haciendo una mala pasada, no sé si nos están escuchando algún dirigente o algo que no quieran escucharnos, pero... Nos están haciendo un poco la cama, pero bueno, perdonad a toda la audiencia, a todos los que nos estáis viendo por aquí, pero bueno, son cosas del directo y ya está solucionado. Por cierto, dejad vuestros comentarios por el chat de cosas que queréis que comentemos, que luego voy a lanzar preguntas por ahí. Bueno, con respecto a lo que dices, Juan, y lo que ha dicho José, yo simplemente añadir que otro factor importante, porque se hablaba de la parte del inmobiliario en Estados Unidos y el peso que puede tener descendente dentro de la inflación, esa famosa desinflación que cuando entre en juego el componente shelter de la inflación y que todavía se acelere más. Y hay datos del mercado inmobiliario que están haciendo que repunten. Y hay muchos analistas en Estados Unidos que ya dicen... Cuidado que a lo mejor si empieza a volver a recalentarse la demanda de los inmuebles, que de momento parece que ha hecho suelo y está rebotando un poquito en algunos puntos, a lo mejor el shelter no llega en ningún momento a aparecer. Y cuidado porque si ese descenso del shelter tan esperado, si no se llega a traducir finalmente, entonces estamos en inflaciones superiores al 4 o 5% durante un tiempo y la Reserva Federal diciendo, bueno, pues subiré tipos y ya de hecho se hablan 5,5, 5,75 y 6%, que era lo que decía Bullard inicialmente. Esto, ¿cómo lo veis vosotros? Sí. Si me permites una apreciación, aquí lo hemos publicado en Serenity Markets, no sé si ha sido José o ha sido Diego, que precisamente las expectativas de inflación a 12 meses de los consumidores han pasado al 6,3% desde el 6,7% del mes pasado. Yo estoy completamente seguro. ¿Hemos ido o estoy yo? No, estamos. Estoy reajustando cosas, pero no te preocupes, que esto es cosa mía. Yo llevo, además creo que lo hablamos tú y yo ayer, Héctor, en el vídeo que hicimos en Serenity Markets, que yo estoy completamente seguro que lo más complicado que va a tener la economía, tanto en Estados Unidos quizá más, como en Europa, es volver a acercarse a los niveles de inflación esperada. O sea, ese 2,5% va a tardar muchísimo tiempo en llegar. Vamos a estar por una inflación por encima del 3,5% durante un periodo de tiempo. O sea, que lleguemos a ese periodo de inflación yo creo que ya sería un objetivo a cumplir bastante importante. Por eso decía lo que decía anteriormente, que es que la economía ha cambiado. El sistema económico global ha cambiado y las herramientas que deberían de utilizar los bancos centrales deberían de ser otras. ¿Cuáles? No tengo ni idea, pero yo no estoy en el Banco Central. José, respecto a esto, si querías añadir algo. Yo respecto al shelter no me preocuparía mucho porque es tan mala esa medida y está tan mal hecho eso que, como hemos criticado en muchísimas ocasiones, que aunque ahora mismo el precio de la vivienda se disparara de una manera brutal, el shelter tardaría aproximadamente 1000 años en volver a subir. Entonces, eso es muy fácil de predecir lo que va a hacer y ahora va a caer. Va a caer aunque se dé la vuelta en el mercado de la vivienda, porque es que eso no refleja el mercado de la vivienda. O sea, eso es un engendro que han creado ahí que va con un lag, con un retraso impresionante. Entonces, de momento vamos a tener unos meses de caída con toda seguridad, aunque cuando se dé la vuelta, porque aún no se ha dado la vuelta, es que aún no ha reflejado la caída que hubo hace tiempo ya, hace muchos meses, va lentísimo, va muy retrasado. Entonces, por eso no me preocuparía mucho a corto plazo. En cuanto al tema de la inflación, yo estoy de acuerdo con Juan en que, a ver, estamos obsesionados con que la inflación tiene que llegar al 2% y yo pregunto que por qué tiene que llegar al 2%. Va a ser terrible, o sea, ¿merece la pena destruir la economía para que llegue al 2%? ¿No nos vale con el 3% o con el 3,5%? ¿Por qué no? Exactamente, ¿por qué no? ¿Qué diferencia hay? ¿Se apaga el sol si se queda la inflación en el 3,5%? No. Además, ayer se publicó un estudio bastante significativo al respecto. Desde 1970 solo ha estado en el 2% por debajo 11 años. 11. Y creo que son 80, 90, 00, 10, 52 años. Y solo ha estado 11 por debajo del 2. ¿Por qué esa manía del 2? Pues porque como hemos estado unos años con los tipos cero y todo eso,
pues quedaba muy bonita la cifra esa del 2. Entonces, en fin, supongo que alguien tendrá el sentido común de subir ese objetivo de inflación. La Reserva Federal dice que no, porque si lo hace pierde la credibilidad, como si la hubiera tenido en algún momento. Entonces, no sé, lo del 2 no se lo creen ni el caso de la manteca, es que no vamos a llegar. No sé si dentro de 5 o 6 años, a lo mejor con mucha suerte. Aunque bueno, como ya sabemos, que parece ser que la inflación se desvanece en semanas, meses, es una cuestión que no se me meta en líos políticos. Si fuera ministra del PP diría lo mismo, o de Vox o de Podemos o de quien sea. No es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de personas al frente de determinados cargos, ¿no? Entonces, como eso se desvanece, pues no sé, pero si no se produce ese fenómeno científico que no conozco aún, tendré que estudiar a fondo, del desvanecimiento de la inflación, lo que dice la estadística es que en la última subidita que tuvimos en los 70 nos costó, atención, a toda Europa 8 años en promedio, 8, volver a una inflación no del 2, sino de una cosa más razonable, 8. No sé por qué milagro exactamente ahora vamos a volver a meternos ahí. Además, el problema está, lo ponías tú en tu Twitter esta mañana con bastante razón, esta inflación se inició por un shock de la oferta, clarísimamente, shock de la oferta más el exceso de estímulos de los bancos centrales más el lío de la guerra de Ucrania. Pero sobre todo por el shock de la oferta. Si la oferta ya no tiene ningún shock, queda lo de la energía residual. En Estados Unidos ni eso. Pero un container de Los Ángeles a Shanghái ahora vale $1.900 y llegó a valer 12.000. Y como eso todo, ¿no? El problema es que se nos ha metido el bicho de la inflación en los servicios, se nos ha metido el bicho de la inflación, pero vamos a ver, si tenemos en España una subyacente del 7,7 que no comprende ni los alimentos ni la energía. Luego, no es eso, se nos ha metido el bicho en casa, tenemos el bicho en casa. Y claro, pues ya me contarás el ejemplo que he puesto antes con la hipoteca, ¿no? Y nos estamos empobreciendo a una velocidad ya de por sí, pues por ejemplo en este país, si miramos PIB per cápita, miramos la lista de la eurozona, te pones a llorar porque estamos muy abajo en la clasificación, muy abajo, pero claro, con esto nos estamos empobreciendo de una manera muy preocupante. Esto es un problemón lo que tenemos. Ahora bien, una cosa es lo que nos estamos empobreciendo y otra cosa es que vaya a bajar la bolsa, Eso, atención, porque hoy, por ejemplo, y termino, he visto una cosa que ha sido muy llamativa hoy. Sale el dato de inflación español, cataplan, todo abajo. Sale el dato de inflación francés que ha salido antes, fatal también, todo abajo. Los bonos se desploman. Y de repente, las bolsas europeas se dan la vuelta, pim, 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 y empiezan a subir. Es que yo digo, va por su lado esto. No, es que tenía una explicación. ¿Por qué? Y de repente, pues me veo en el tablero que tengo siempre puesto, por sectores, me veo al sectorial bancario disparado como una flecha, claro, más 2%. ¿Por qué? Porque como subían las rentabilidades a lo loco, los bancos encantados de la vida, porque así, mira cómo está el sectorial bancario europeo, está rompiendo hoy el sectorial bancario europeo. Si pones un gráfico del sectorial, que lo voy a decir por si algún escuchante le apetece verlo, es el ST, yo lo tengo aquí, quiero que me salen los... De esto, de todas formas... 600 banks, con meter eso en el SX7P. SX7P. Esto, si quieren verlo, en el vídeo que grabamos tú y José, tú y yo, sí, el jueves, estuvimos analizando bancario. El SX7P. Acaba de romper los máximos de la crisis. Claro, ¿qué pasa? Que el sector predominante del Stoxx 600 es el sectorial bancario con un 16% de los valores. Y el sector predominante del SP500 o del Nasdaq es con un promedio de un 35% la gran tecnología, que lo está pasando fatal. Entonces, claro, Europa sube porque suben los bancos. Mira el IBEX hoy. ¿Cómo puede ser que el IBEX hoy, con la que está cayendo, suba al 0,85? Pues porque los bancos han subido. Claro. ¿Y el IBEX qué es? Y no hay índice más bancarizado que el IBEX, eso está claro. Claro, bancos, utilities y telefónica, ya está. Eso es el IBEX. Inditex, que está por ahí. Claro, entonces, por eso te digo que Europa tiene
una composición sectorial muy diferente a Estados Unidos, que en esta situación tan peculiar, pues a lo mejor, claro, si los bancos tiran, las aseguradoras han contagiado también, primos hermanos un poco, aunque aquí habría que hablar mucho sobre las aseguradoras. Yo, respecto a las aseguradoras, recordaría ciertas cosillas que pasaron en Reino Unido cuando las rentabilidades de los bonos se pasan a determinados niveles y demás. Que esa es otra, ¿eh? Estamos deseando para que los bancos suban y sectores afines que suban las rentabilidades, todo tiene un límite. La cartera de los bancos es de toma pan y moja, ¿eh? Hay unos cuantos de rentabilidad negativa y de historias de estas. Tienen un promedio que si empiezan a sobrepasar las rentabilidades, el promedio de las carteras brutales que tienen las aseguradoras europeas y los bancos, nos vamos a tener que preocupar un poco, y todo va a ser al revés, como pasó en Reino Unido. Pero bueno, no quiero ser cenizo hoy. Hoy quiero ser más optimista y por lo tanto voy a pensar en que la inflación se desvanece en semanas, meses, como decía Carlos Jesús, y bajan las naves de Ganímedes. ¿Cuántas decía? Miles y miles de naves de Ganímedes. Sí, de Ganímedes, sí, total. Oye, antes de seguir, quiero dar las gracias a Ruralico por regalar 3 suscripciones al canal. Os invito que si os gusta el contenido, por supuesto, que os suscribáis, que lo podéis hacer incluso gratis por Amazon Prime, y que si os gusta también todo lo que hacemos aquí, que me sigáis en mi comunidad de Discord, donde ahí comparto análisis, gráficos de interés. Muchos miembros de aquí comparten muchas cosas en la comunidad de Discord, tenemos debates interesantes, o sea que os deja por ahí Chris el enlace para que pinchéis y os unáis. Y te quería preguntar, ya que ha dicho Cárpatos sobre el IBEX y la situación bancaria que tenemos aquí en España, es decir, que tenemos un índice muy bancarizado y muy ponderado por bancos, tú, Juan, desde hace mucho te he escuchado decir que el IBEX podía ser uno de los ganadores del 2023 y estamos en camino, ¿eh? ¿Cómo estás viendo este recorrido? Yo ya lo dije en el año 2022. Que sería uno de los ganadores, y continúo siendo partícipe de que el año 2023 puede ser incluso, o sea, no tanto como el año 2022, pero puede continuar siendo uno de los grandes ganadores. Efectivamente, yo creo que la clave está en lo que decía antes José. Por una parte, es un sector mega bancarizado, tenemos sector energía también, y son quizás los 2 sectores que van a tener más fortaleza. Claro, la parte del sector bancario tiene mucho peso ahora mismo en los beneficios, porque efectivamente es lo que comentábamos anteriormente, lo que decía José del ejemplo de su amiga que le va a subir la hipoteca. Claro, como eso, gran cantidad de españoles que tienen la hipoteca a tipo variable, lo que va a hacer es aumentar esos porcentajes. Los bancos van a continuar generando dinero, pero no solamente. Yo creo que la clave no está solamente en que van a continuar subiendo los tipos de interés, sino el plazo de tiempo que van a continuar manteniendo esos tipos de interés alto. Entonces, claro, al final es un chorro de dinero que van a tener los bancos de manera continuada, y el año 2023 totalmente. Entonces, si a eso le sumamos el sector energía, también el sector turismo durante un periodo en el que veamos presentaciones de resultados de cómo lo han ido haciendo ejercicios anteriores. Yo creo que estamos, el IBEX, y mira que el IBEX, yo he dicho barbaridades del IBEX muchos años, pero este año sí que creo fuertemente en que continuará haciéndolo muy bien, igual que el año pasado, y creo que va a ser uno de los mejores de la zona euro. Ya lo estamos viendo. Pues sí, es que fíjate, si miras el futuro, yo solo miro el futuro, habría que mirar el spot y todo eso, pero bueno, el futuro, ajustando los vencimientos, hoy se ha ido a máximos, atención, porque parece un chiste, desde el año 2008. Es que es una pasada. Ahí queda eso, ¿eh? Es tremendo. Sí. No, pero fijaos que con el tema del IBEX, que en cierto modo estoy de acuerdo con Juan. Para mí, dentro del discurso que estaba diciendo Juan, lo que quizá me separa un poco de la argumentación que hace es que no haya recesión en Europa. Yo creo que irremediablemente va a haber recesión en Europa, e incluso con más gravedad que en Estados Unidos. Lo que pasa es que el timing quizás sea diferente. Es decir, que es posible que a lo mejor tarde 3 o 4 meses más en aparecer aquí, por términos históricos como ha ido, pero por ese digamos, conexión global que tenemos con Estados Unidos, si Estados Unidos se va a resfriar, aquí nos vamos a resfriar, incluso con problemas mayores en el mercado de la deuda y con intervenciones quizá por Europa, en países que somos estructuralmente deficitarios como España mismamente, Italia, Grecia, que ya lo conocen un poco todo esto, y a los hombres de negro se los conocen yo creo que bastante bien ahí en la Plaza Sintagma y etcétera. Entonces,
Yo creo que la situación en Europa es complicada. Lo que pasa es que quizá el match ball lo salvamos, el match ball de invierno, lo salvamos porque el gas y el invierno ha sido relativamente cálido, quitando esta última semana que nos hemos congelado todos, pero quitando esta última semana que nos hemos congelado todos, digamos que el match ball lo hemos salvado. Y eso es cierto y por eso no ha sido un impacto tan severo. Pero fijaos Alemania, el último PIB, esa revisión a la baja también, que nos fue positiva. La situación de la guerra de Ucrania sigue ahí enquistada y parece que ha quedado, vamos, que ha llegado para quedarse durante mucho tiempo y no olvidemos que el invierno del 2022 se ha salvado, pero el del 2023-2024 vamos a ver, porque hay que llenar los tanques de gas otra vez. Esto volvemos del punto de partida. Entonces yo soy más optimista en cuanto a que a lo mejor hasta el cuarto trimestre podemos salvarnos en la Unión Europea, pero que no nos vamos a salvar. Es decir, que incluso el revés, y a medida que pasa el tiempo y hay que subir los tipos más altos en Europa, que se hablaba de tasa terminal aquí en Europa por encima del 4%, yo hace unos meses me preguntaba tasa terminal de tipos en Europa y habría dicho 2,5, 3, y estamos hablando de un 4, ¿eh? De un 4, 4,5 incluso estoy leyendo. Claro, pensar que esto se esquiva sin recesión, no lo sé, a mí me cuesta, pero no sé vosotros. A mí me cuesta ver. No, hombre, basta ver a alguien tan poco sospechoso de connivencia con la liberalidad excesiva como es el Instituto Alemán IFO, que su presidente es uno de los duros de la economía alemana, pero de los duros de verdad. Y el presidente del IFO, en el último dato que conocimos hace unos días, dijo que nadie se engañara y que nadie hiciera juegos malabares con los datos, que sus estudios... Recuerdo que el dato de IFO, de confianza empresarial IFO, es un referente muy, muy importante en la economía alemana. Daba recesión sí o sí. Sí o sí. Entonces, de esa no nos escapamos. Y, ojo, estamos hablando que habrá recesión en Alemania que tiene. Nosotros tenemos, por ejemplo, en España, y esto no es una cuestión de este gobierno, es de muchos gobiernos atrás, una deuda sobre el Producto Interior Bruto en este momento del 118% a cierre del 2022. Y creemos que eso es normal. No es normal. Eso solo lo tiene Portugal, Italia, España, Grecia y Francia, y no sé si me dejo alguno más. El resto no. Alemania debe estar como en el 70, Holanda en el 50 y tantos. Sí. O sea, hay gente que está aún así. Somos nosotros los que nos hemos escapado por ahí. Entonces, si ellos van a trastabillar, pues no te digo nada a nosotros, con una renta per cápita de 27.000 euros y empobreciéndonos, cuando los alemanes tienen 40 y tantos mil y los holandeses tienen 57.000. Imagínate, es que no tenemos colchón como ellos para resistir, tenemos unas rentas bajísimas. Entonces, con esas deudas y con todo lo que tenemos, estamos contentos porque nos han dado muchos fondos. Bueno, ¿sabes cuánto se calcula, Héctor, que está distorsionando, entre comillas? No es una distorsión, o sea, no lo digo en el sentido peyorativo, en el sentido de las cifras macroeconómicas frías, puras y duras. La burrada de dinero que nos acaban de dar en España, por ejemplo, va a sumar un promedio de 2 puntos porcentuales al Producto Interior Bruto hasta el 2026. Pues 2 puntos porcentuales. Es decir, vamos a pagar el fuego con gasolina. Vamos a crecer un 2%, los políticos de este lado, del otro, de los que sea que estén en cada momento, da igual, todos van a sacar pecho con esas cifras tan magníficas, fruto de las grandes medidas políticas que hemos tomado y que tomaremos. Pero no será así. Tenemos esa distorsión del 2% ahí. Que no nos equivoquemos, porque si la economía no entra en recesión por ese 2 que nos están metiendo por ahí, algo de reflexión tendremos que hacer, ¿no? Claro, pero a lo mejor, bueno, ahora te dejo, Juan, que intervengas, que sé que... No, por favor. Sí. No, pero que con esto que dices, claro, yo siempre digo, si no nos vamos o sea, si evitamos recesión porque drogamos a la economía aún más y la letargamos aún más, el problema de la inflación se agrava. Es decir, lo que no te quitas por un lado, te lo quitas por el otro. Esto es como intentar cuadrar... La deuda hay que pagarla. La deuda ya no es a tipo negativo como hasta hace poco. No. La deuda ahora cuesta 3 puntos o 4. Exacto, pero es como intentar cuadrar una bajera de 1,50 de 1,35 en una cama de 1,50. Pues lo metes por un lado y se te sale por el otro. Pues esto es igual. Esto es igual.
No sé, Juan, que querías por Mati. Por eso digo que cuidado, porque se va a torturar a los datos en toda la eurozona de una manera que decía un economista, ¿no? Que tú si torturas lo suficiente los datos, al final te dicen lo que tú quieres, ¿no? Pues esto es un poco igual, pero las perspectivas son las que son y la recesión a mí me parece absolutamente inevitable. Además, mira, llevo desde el 80 y tantos en que empecé con este oficio viendo una y otra vez cómo se invierten las curvas de tipos, están invertidas en Alemania, en Estados Unidos, en todos los sitios, y todas y cada una de las veces que se han invertido, fíjate que llevo ya 40 años, siempre me han dicho, José, eres muy cenizo, esta vez será diferente, vale, esta vez también me lo dicen. Total, y además cada vez más invertido. Juan, por añadir con esto, que además nada, que te he contraargumentado, pero siempre ya sabes que queriéndote mucho. Sí, no os preocupéis. Yo, a ver, históricamente y las herramientas que hemos estudiado en economía, para una situación de inflación tiene que haber una recesión para solucionarla. ¿Cuánto puede tardar en llegar? ¿Qué grave será? ¿Cómo será? Ese es el escenario que realmente no puedo ver, pero sí que sé, y lo que decía José, históricamente, desde siempre, para solucionar una situación de inflación se arregla con una recesión. Y la recesión vendrá más grande, menos grande, en Europa, en Estados Unidos, de una manera, como decía otra, una recesión móvil, una recesión clásica, no lo sé, pero que vendrá. Pero otra cosa es lo que decía José, de qué manera, o sea, eso sería la economía, pero cómo se traslada eso a los mercados. Porque los mercados al final están haciendo un movimiento, como decía José, en el sector bancario totalmente diferente. Los índices hoy, básicamente, menos el DAX que estaba viendo ahora mismo, ha caído un 0,11, teníamos el IBEX más 0,86, Estados Unidos está en verde, quiero decir, van a otro ritmo diferente a cómo está yendo la economía o lo que nos podemos esperar de la economía. Voy a ir a lanzar alguna pregunta que nos han dejado por aquí por el chat, que por cierto, muchas gracias por participar y muchas gracias a los que estáis siguiendo el canal de Twitch, que no os estoy mencionando uno a uno, pero muchísimas gracias a todos los que habéis seguido el canal de Twitch durante este tiempo. También os invito a que os suscribáis, que es un apoyo para todo el equipo que hacemos posible este tipo de programas. Y fijaos, una de las preguntas que nos dejaban antes, dicen... En una época de escasez en materias primas, ¿qué va a pasar en Europa? Que no tiene y encima demoniza algunas de las más importantes. También esto por el tema de la inflación. José, te lo traslado un poco a ti con el tema antes que hablamos de la inflación. Sobre el tema Europa, materias primas, escasea, problema, ¿no? También ahí por el lado de la inflación. Sí, eso ahí vamos a tener presiones inflacionistas. Es verdad que los cuellos de botella están prácticamente desaparecidos, pero también, como bien dices, hay problema de escasez. Entonces, yo muy optimista no soy al respecto. Creo que va a ser un factor de presión. No quiero entrar ahora a meter un rollo aquí de todas las cosas en las que habría que pensar, pero desde luego que es un factor que nos va a hacer la Pascua, uno más. Mira, Warren Café, Juan, te preguntaba que si no piensas que en Europa puede ser peor con el tema energético de por medio, que era un poco también lo que decía yo a posteriori después. Hombre, yo creo que yo lo del tema energético ya he comentado más de una vez que aquí la jugada la ha hecho Estados Unidos. Aquí el gran ganador y el gran vencedor del tema energético ha sido sin lugar Estados Unidos, que ha aumentado sus exportaciones a Europa. Sí que puede ser que tengamos ahí un poco de problema en cuanto a la energía, pero... Por ejemplo, en España todavía somos dependientes del gas ruso. El problema que tuvimos con el Sáhara, con Marruecos y todo esto, al final nos ha hecho comprar más energía a Estados Unidos, a Rusia, perdón. Sí que es cierto, a ver, hay muchos factores que nos pueden llevar a que todo esto empeore, que la guerra de Ucrania empeore más de lo que está, que tengamos esa escasez todavía peor de materias primas. Tenemos muchos factores que nos pueden llevar a una situación peor. Pero por lo menos en la situación que estamos, si la cosa se mantiene y la cosa la tenemos tal cual está, sin empeorar, ya no te digo mejorar, que no mejore, pero que se quede como está. Yo creo que el escenario es el que he comentado. Por seguir lanzando preguntas que también nos han dejado a colación de lo que hemos estado hablando, mira, Jokama44 antes nos decía
que los bancos centrales pueden ir subiendo los tipos de 0,25 en 0,25. Bueno, de hecho, vamos a ver, porque ya se empieza a poner en el mapa la posibilidad de que la Fed dé marcha atrás y suba a 50 en la próxima reunión. No es el escenario de momento que más probabilidades tiene, pero están subiendo las probabilidades. Pero nos preguntaba, no en relación con esto que estoy diciendo, sino si con esta situación de aletargar aún más y dañar más a la economía, si puede haber una crisis de deuda, como por ejemplo también vimos en el Reino Unido, que en algún momento hizo crack el sistema o hizo avisos ahí en el mercado de la deuda y ahí tuvieron que decir, uy, damos marcha atrás con lo que teníamos. ¿Lo veis esto posible en Estados Unidos en concreto? Quizá en Europa incluso sea más fácil, ¿no? Pero en Estados Unidos, ¿lo veis posible? Yo personalmente creo que esto es un debate que se lleva años y años y años hablando de la crisis de deuda y ahora pasaré a José a ver él qué opina, pero yo creo que al final lo de la crisis de deuda es algo que si en algún momento llegara a hacer crash, tendríamos un problema muy gordo. Pero también es cierto que yo llevo creo que más de 10 años escuchando lo de la crisis de deuda y la deuda en España cada vez va aumentando más, en todos los países va aumentando más y no sé si realmente, o sea, teóricamente puede llegar un momento, pero no sé si realmente llegará, porque habrá quien le interese que llegue, habrá quien no le interese que no llegue, y las cosas continuarán hinchándose. No lo sé. José, ¿tú en concreto con esto? Yo en Estados Unidos lo veo imposible, no imposible por no sé cómo decirte, por cifras de contabilidad nacional o cifras macroeconómicas, sino imposible porque no lo dejarían. Es imposible. Como dice Juan, acabaríamos en la edad media financiera si eso sucediera. Yo no lo veo posible. China sigue teniendo una cantidad de bonos americanos impresionantes. Curioso, ¿no? Cómo se amenazan el uno al otro y Estados Unidos está en manos de los chinos, pero claro, los chinos, por otro lado, tienen tal cartera que si ellos vendieran su propia cartera, harían caer al resto de la cartera de tal manera que entonces se arruinarían ellos. Es muy complicado el equilibrio. Entonces yo creo que ese equilibrio no se va a romper y es más, como hoy estoy un poco animado, voy a lanzar un pronóstico. No solo no va a haber una crisis de deuda, sino que, mira, te voy a vaticinar que entre un año y medio estamos hablando de QEs otra vez. No te lo descarto, ¿eh? De hecho, te voy a decir una cosa. El mercado en parte está rezando así, diciendo, por favor, que haya otro QE. Eso es lo que muchos inversores minoristas, que son los que están entrando más, se están creyendo. En esta ocasión tendrán que rescatarse a sí mismos del lío económico que van a montar seguramente. Y en Europa, cuidado, Europa, todo el mundo sabe por dónde se descosen las costuras. Las costuras se descosen por los spreads entre los diferentes países europeos. El Banco Central Europeo dice que tiene un mecanismo automático por el cual si se ataca a algún país, como Italia fue el último al que atacaron, automáticamente compran bonos para equilibrarlo. No sé hasta qué punto, pero en fin, también lo veo difícil. Y vuelvo a decir lo mismo, no por contabilidad nacional, sino porque no lo van a dejar de facto. Pero mira, os lanzo una reflexión. Si solo nos tuviéramos que atener a la contabilidad nacional, Hartnett publicaba este fin de semana unos datos que ponen los pelos de punta. Estados Unidos tiene un crecimiento de su deuda de 218 millones de dólares cada hora. Cada día de 5.100 millones de dólares. ¿De verdad eso hasta dónde va a llegar? Es una locura. Es una locura. 5.100 millones de dólares al día. Al día, no me equivoco en la cifra, 5.100 millones de dólares al día. Escucha, yo con los 100 millones de pico tengo bastante. Yo creo que todos tenemos... Y da para repartir aquí en el chat, a la gente del chat. Repartimos entre todos y hacemos el apaño. Sí, hacemos una rifa aquí a todos. Sí. No, después en Estados Unidos, no te digo nada, pues en muchos países de Europa, en Japón. Japón, todo el mundo dice que Japón no pasa nada. Y cada vez que digo, pero es que tienen el 200% de deuda, todo el mundo me dice... No, pues se paga, ¿no? ¿Sabes qué? Se lo quedan los bancos japoneses. Digo, ¿y qué? ¿Y qué? Sigue siendo un 200%. Peor, porque no están financiados por extranjeros, ¿no? Que a fin de cuentas no, se están autofinanciando. Se han montado una especie de película entre ellos que ya veremos cómo acaba. Además, los japoneses son auténticos expertos en montar
pelotazos financieros que acaban muy mal siempre. Es que Japón, ojo que sí que ese sí que es el gigante dormido, porque como se les vaya un poco de madre la inflación, me refiero por encima del 3 o 4 o 5% como tenemos aquí en este lado, ¿no? En este lado europeo y americano. Vamos a ver cómo resuelven ese entramado con la que tienen montada, intervenidas las curvas, etcétera. Es que lo de Japón es tremendo, ¿no? Y Japón es otro universo. con la renta variable comprada por el Banco Central, pero es que ¿esto qué es? O sea, es que es una... Y hay otro país que es al revés, que yo me pregunto siempre cómo lo hacen, porque lo he intentado estudiar, pero no termino de pillarlo. ¿Por qué Suiza solo tiene un 3,5% de inflación? ¿Por qué? ¿Qué hacen? Eso es lo que decía Mourinho, ¿no? ¿Por qué, no? Que me preguntaba. Un país pequeñito que no tiene energía, lo tiene que importar todo el petróleo, todo. Que yo sepa, he vivido 20 años allí y no he visto ningún pozo de petróleo. Tienen mucha energía hidroeléctrica, eso es cierto, tienen grandes presas, pero en fin, son importadores netos. ¿Cómo lo hacen? 3,5% de inflación, 3,75% por ahí. ¿Y tienes alguna teoría? ¿Tienes alguna teoría de por qué la tienen tan baja? No lo tengo claro, ni ellos mismos se lo explican tampoco. No sé si estamos hablando de un ejercicio de que a lo mejor la política, las políticas fiscales, la prevención, al final sí que se nota en todos los aspectos macroeconómicos, o si es una casualidad por algún factor que se me escapa, pero es el dato que hay. Sí, ¿no? Es tremendo lo de Suiza. Y fijaos, Juan, te voy a lanzar una de las preguntas que también han dejado aquí por también comentarlo al debate, y es si nos esperan tipos... Que si algún escuchante se ha leído por ahí algún tipo de explicación al respecto, que lo comente porque me interesaría mucho. No, mira, Paz dice ahora que Suiza es un poltergeist, y es un poco lo que estamos comentando. Es algo que no nos... es decir, que no sabemos por qué se está produciendo esta situación. ¿Será el tener políticas fiscales muy contenidas, muy prudentes, muy de despilfarrar lo menos posible, de ahorrar, no sé, quién sabe? A lo mejor es la demostración de que con políticas sí que se pueden conseguir cosas impensables, o no, o es una casualidad porque tienen mucho dinero allí, que les llega dinero por todos los sitios. Ese es el único factor, pero el único factor distorsionante de la contabilidad en Suiza podría ser la entrada constante de divisas extranjeras que tienen, que como ya sabemos llevan muchos años intentando frenar para que no les distorsione más, pero se me ocurre que eso lo que hace es encarecer sus exportaciones, lo cual les resta competitividad. No sé, no explica eso, por qué tienen tan poca inflación. Bueno, el paro ni te cuento, tienen el paro estructural, que es un 2 o un... Pero de hace mucho, además. Sí, de hace mucho tiempo, además. Pero el tema es, yo tampoco sé cómo han tenido los tipos de interés Suiza durante la época de la pandemia y durante todo esto. Porque a lo mejor eso puede, no lo sé, por explicar un poco la situación. ¿Los han tenido muy bajos? ¿Lo sabéis vosotros? Suiza ha sido tradicionalmente de tipos bajísimos. Yo cuando llegué a Suiza ya en los años 80 y tantos, yo me compré un apartamento y pedí una hipoteca. Y me dieron la hipoteca a 100 años, a los tipos bajísimos que había entonces, y pagaba una cuota de risa, o sea, pero una cuota que te costaba eso en España, un estudio pequeñito en segunda línea de playa de Benidorm o un sitio de estos, ¿no? Y siempre han sido así, siempre han sido de tipos muy contenidos, nunca han tenido tipos altos en la economía moderna, una cosa realmente peculiar. No sé, lo digo como ejemplo del anti-Japón, que hay gente que sí que consigue cosas, habría que ver. También te digo que esta gente pues tiene sus cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre en los 20 años que viví allí me cambié algunas veces de sitios a comprar apartamento y en todos teníamos un refugio nuclear debajo, en el sótano, o sea que con eso lo digo todo. Son muy previsores, ¿eh? Son muy previsores. Se lo veían venir, en fin. Oye, hablando de inflación alta y todo esto, estudiaremos el caso de Suiza, porque la verdad que es un caso, el curioso caso de Suiza, ¿no? En vez de Benjamin Button de Suiza. Y Juan, te quería trasladar una pregunta, hablando de tipos altos y todo esto que estamos diciendo, si nos espera una época de tipos altos ahora con lo que tenemos, ¿no? Y esta situación de inflación alta y tipos altos, ¿podemos conjugar mucho tiempo así, en tu opinión? Sí, yo creo que sí, yo creo que vamos a tener un periodo de... o sea, no es... está muy lejos lo que vamos a tener de lo que... no sé si era JP Morgan o quien decía que para Estados Unidos
ya planeaban un 3% para el año que viene, para el año 2024. Yo creo que ahora mismo el escenario que debemos plantearnos en la cabeza, más que nada para tener una visión más o menos de por dónde puede ir la economía. Yo creo que esos tipos de interés alto los vamos a tener todavía durante un tiempo, tampoco quiero decir muy prolongado, pero durante un tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque continuamos viendo que los bancos centrales están continuando la subida de tipos. Lo estamos viendo en el Banco Central Europeo. Estamos viendo, como hemos visto hoy, que la inflación, lejos de bajar, ha subido solo, como decía José, 2 décimas en España. Entonces, hasta que la inflación no se modere o no baje a unos niveles, por lo menos, voy a decir, aceptables, un poco más bajos de lo que estamos, y veamos una moderación, no creo que el Banco Central Europeo deje de subir los tipos de interés. ¿Qué ocurre? Ahora estamos en el 50. Lo lógico es que luego pasen al 25 y haya todavía subidas de 25 puntos básicos. No solo eso, sino que no solamente que las subidas van a perdurar en el tiempo a menor ritmo, no tan agresivas, pero lo que sí que debemos plantearnos es que esos tipos altos los vamos a tener durante un tiempo prolongado, un tiempo bastante prolongado. Y esto no lo digo para asustar ni quiero ser negativo, sino todo lo contrario. Quiero decir, yo quiero trasladar esto para que la gente sea previsora y tenga un poquito, por lo menos, vistas cómo va a ir la economía, no la bolsa. La bolsa es una cuestión y otra cosa es la economía. Pero claro, por una parte, si por lo menos tenemos... O sea, a mí yo recuerdo el año 2008 cuando empezó aquella crisis, a mí sí que me hubiera gustado que alguien me dijera, oye, mira, la situación es esta y lo más previsible es que esto vaya, la economía a mejor no va a ir en unos años. Entonces, por lo menos para hacerte un esquema mental en la cabeza de cuál puede ser el futuro cercano. Repito, esto no lo digo ni por asustar ni por ser negativo, sino todo lo contrario. Ver de qué manera poder ser lo más previsores posibles y ser cautos, que es lo que decías tú ayer, Héctor, también, cuando Sí, hablábamos. justo hablaba de eso de la prudencia. Y fíjate que hablando de la comparación con 2008, que no tiene nada que ver en este caso, pero sí, no, ya sé que no quieres compararlo ni nada de esto, o sea, no es eso, sino me refiero que en 2008 la gente estaba tan subida al barco de la fiesta que nadie se atrevía a pagar la música en ese momento, cuando se estaba ganando tanta pasta y de una forma tan desmedida, porque estábamos en medio de una burbuja gigante en Estados Unidos y en los mercados desarrollados principalmente, pues nadie se atrevía a pagar la música. Ahora yo creo que el dilema no es que no se atrevan a pagar la música, es que ven que la fiesta ya hay que ir recogiendo los platos y que ya hay que, oye, ya estamos en otro contexto, ¿no? Ya nos han dado más señales previas que incluso en 2008 que teníamos señales pero no las queríamos ver. Las señales las había, pero mucha gente no la quería ver, ¿no? Y yo me acuerdo de incluso artículos de Cárpatos que escribían en el año 2005 de la burbuja inmobiliaria, que decía, esto es la madre de las burbujas, o sea, yo recuerdo todo esto y había señales claras, pero no se querían ver. Y ahora yo creo que hay señales claras. Cuando escribí aquello, Héctor, puse un ejemplo y era que en España se construían más viviendas que en toda la eurozona junta. La eurozona entonces, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser eso? Y bueno, recibí hasta una llamada de atención de algún partido político que otro que me puso, pero de vuelta y media. Me llamó antipatriota y me llamó no sé cuántas cosas más. Madre mía, madre mía. No, sí, historias hay para no dormir. Pero ahora yo creo que lo que quería decir es que sí que tenemos esos indicadores adelantados a los que miramos, pero todavía hay mucha gente dentro de la fiesta que te dice, no, lo que dices tú, 0,2% son 2 décimas. Pero vamos a ver, entonces, si miramos el dato de mes a mes ha subido un 1% los precios en España. Y los subyacentes un 0,7%. O sea, estamos tontos, hablando un poco mal y pronto. Entonces, si nos fijamos de mes a mes, los precios han subido un 1% en tasa general y 0,7% en subyacente. Es decir, esto, por eso yo hoy lanzaba, es preocupante, me parece, y peligroso la dinámica de la inflación en España y lo que decías tú de las pastillas del corazón. Completamente de acuerdo, José, con todo esto. Y con todo, lo que digo, por eso digo que hay gente que dentro del barco de la fiesta todavía está ahí celebrando y otros que estamos diciendo, bueno, cuidado. Muchos retweets diciéndome agorero, profesional agorero, no sé qué. Y digo, hombre, si quieres, no digo que la inflación ha subido un 1% de mes a mes o que la tasa general. Esto, ¿no? Es que. Por eso digo, hay mucha gente que está mirando para otro lado y eso me preocupa también, no sé a vosotros. Claro, es que eso es un problema, porque al final yo recuerdo, ya retrotrayéndonos también un poquito al año 2008, claro, yo recuerdo perfectamente que yo
pensaba, o sea, yo antes de vivir en Valencia, yo pensaba, están construyendo más viviendas que gente somos en este pueblo. O sea, ¿cómo puede ser esto? O sea, y nadie quería verlo. O sea, era algo tan tangible, tan visual, que la gente no quería verlo. Yo creo que ahora ocurre lo mismo, que al final no es que no esté los hechos encima de la mesa, es que hay mucha gente que no quiere ver esos hechos, porque al final ver lo que nos puede traer pues también es doloroso. Yo entiendo que al final cuando ves algo que puede hacerte daño, pues también lo intentas obviar. Entiendo. Pero vamos, que lo que tenemos encima de la mesa es lo que hay y puede venir más grande, más fuerte, menos fuerte, pero está ahí. Sí, yo diría que, a ver, respecto a eso de que enseguida te acusan de antipatriota y agorero, que lo que hay que tener en cuenta es que todos nosotros lo que más deseamos en el mundo es que las cosas vayan bien. Pero pues a mí personalmente, con la edad que tengo, pues mira qué bien me viene otra crisis ahora. Efectivamente. Yo estaría encantado y firmaría lo que hiciera falta para que la inflación dejara de subir de una puñetera vez y para que el crecimiento fuera magnífico y que el día que yo me jubile, que ya cada vez me queda menos, pues que pueda tener una pensión altísima. O sea, que yo no tengo ningún interés, ni tú ni nadie, en que esto sea así. Pero a mí lo que más me preocupa, y por eso me gusta ser claro e intentar, en la medida de lo posible y con toda la humildad del mundo, decir las cosas que te da la sensación que estás viendo. A mí me da igual que la bolsa vaya a subir o no, o que vaya a ganar un determinado partido político en España o no, o en Estados Unidos que ganen los republicanos o los demócratas. A mí todo eso me da igual. A mí lo que me preocupa es la situación personal de la gente, de las personas. Si nadie nos dice estas cosas, podemos tomar decisiones personales y no precisamente comprar bolsa, eso no me interesa para nada, pero tú puedes tomar la decisión personal de me voy a meter en no sé qué negocio, o me voy a comprar una casa por encima de mis posibilidades, o me voy a cambiar de trabajo a un sector que no tiene futuro. Eso es lo que me preocupa, que si no nos atrevemos a decir las cosas a nivel de la vida de la gente, de las personas, puedes tomar decisiones erróneas y sufrir mucho después. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, pues es muy mal momento para endeudarse, muy malo. Diga lo que diga la ministra de que la inflación se va a evaporar, por favor, cuanto menos deudas tengamos ahora mismo, mejor. Es un mal momento para meterse en negocios, a lo mejor que requieran mucha deuda, mucho riesgo, y a lo mejor pues tenemos que ser más prudentes. Creo que lo tenemos que tener en cuenta en nuestra vida, estas cosas, y por eso yo me veo un poco en la obligación de a veces pues ser un poco duro y un poco sarcástico, pero con ánimo de eso nada más. Los mercados da igual, que ganes o pierdas, hombre, no da igual, pero no es eso lo importante. Es mucho peor que mi hija se compre un piso carísimo, que no se va a comprar, porque fíjate, si os cuento a vosotros este rollo, imaginad a mi hija, que ahora se compra un piso más caro de España con un hipotecón. No lo hará, porque le estoy calentando la cabeza y haciéndole ver la realidad. A lo mejor dentro de 3 o 4 años, pues sí, que es un buen momento, la economía cíclica dando vuelta. Entonces, eso es un poco lo que a mí me gustaría aclarar, que no se trata de ser cenizos ni de disfrutar, yo no disfruto nada. Yo disfrutaría con una bolsa así, en línea recta todos los días hacia arriba, y que todo fuera maravilloso. Y creo que todos los demás ya lo firmaríamos, ¿no? Y disfrutaría con... Sí, Juan, yo perdón. Con esto, o sea, yo antes me refería a lo mismo que decía José, porque yo tengo un ejemplo muy claro que me pasó este fin de semana. Y es que tengo un amigo que quiere comprarse un coche. Y él me hablaba de comprarse un Mercedes, el GLA, no sé, un coche que valía más de 60.000 euros. Pero claro, me decía, yo es que tengo X dinero, pero claro, me gusta ese coche, y yo pago la mitad y la otra la financio. Digo, chico, ¿y por qué no te compras un coche que puedas pagar al contado? Lo pagas, tienes un coche, no tienes deudas y te va a hacer el mismo trabajo. Que es que ahora, es lo que decía José perfectamente, no es el momento. Cuanta menos deuda tengas, si la mejor. inflación sigue subiendo, lo va a vender de segunda mano el día que le toque, altísimo, además. Claro, no, pero es que además el coche es un gasto en cualquier caso, no es una inversión. El coche tú lo sacas del concesionario y ya se ha devaluado. Tú vas perdiendo dinero. Claro. Entonces, endeudarse ahora, que es una situación en la que endeudarse no es si es algo que no puedes evitar, si tienes que comprarte un coche porque no tienes dinero y tienes que endeudarte sí o sí,
Lo entiendo, endeúdate lo menos posible. Pero endeudarse en algo que no es extremadamente necesario y pudiendo tener lo mismo que te hace servicio a un precio menor, sin tener que endeudarte, yo creo que ahora mismo es el momento de hacer eso y ya llegarán momentos mejores, porque eso es lo que te decía también José, al final la economía es cíclica. Entonces, de esto lo decimos, y repito las mismas palabras de José, lo mismo que decía antes, no por ser agoreros ni por nada, sino simplemente para que la gente, las que nos está viendo y escuchando, sean conscientes de lo que hay y puedan tomar las mejores decisiones en cuanto a la economía. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Estás dudando en este momento en si vas a poner una tienda de bolsos que lleva hace tiempo que estás pensando poner una tienda de bolsos o no? Pues a lo mejor no es el mejor momento para poner una tienda de bolsos si miras las cifras que te dicen que hay un 163% de incremento de quiebras en España. Bien es cierto que esa cifra está distorsionada porque se puso un periodo de tiempo donde de ese periodo puente que crearon para que no se declararan quiebras y ese plazo ha vencido y ahora se están declarando todas de golpe. Pero el pequeño comercio las está pasando moradas. Hay que decir la verdad. Las están pasando moradas. No te metas ahí ahora. Espérate. Te va a costar el local caro. Te vas a tener que meter una hipoteca. Te van a pegar un sablazo con el alquiler que te van a dejar crujido para 5 años. Estás en un momento fatal, el consumo se está retrayendo porque la inflación nos está empobreciendo. Pues no pones la tienda, te pones otra cosa o te esperas un poco y cuando se calmen las cosas, pues entonces es cuando la pones. A eso es lo que nos estamos refiriendo, a ese tipo de decisiones de la vida. Creo que es un poco lo que queremos hacer al margen de los mercados. Y eso no es ser ni cenizo ni antipatriota, eso es pues intentar ver la realidad, que ahora es mala, pero otras veces es muy buena. No, es simplemente eso, trasladar una imagen, un mensaje de responsabilidad, que yo es lo que intento, ¿no? Cuando yo publico un dato de una manera objetiva. Sentido común, eso es. Eso es. Oye, una última cuestión, que además eso, estoy completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo, y una última cuestión con respecto a esto que nos dejaba Pablo88, que es habitual por aquí por el canal, te mandamos un abrazo y gracias a todos los que estáis comentando, participando en el debate de manera activa. Una vez más os invito que si os gusta el contenido sigáis el canal de Twitch, que si os gusta aún más el contenido os suscribáis, que lo podéis hacer gratis con Amazon Prime. Yo os lo dejo ahí, os lanzo el guante, que antes ha habido un regalo de suscripciones, o sea que muchísimas gracias y os lanzo el guante para que lo hagáis, vosotros también, el resto que no lo habéis hecho. Nos preguntaba si, que indudablemente estando de acuerdo con nosotros, nos decía Pablo, dice que lo único que le escama es que nunca antes una crisis había sido tan anunciada y si quién sabe si no se puede retrasar unos años. ¿Qué os parece a vosotros esto? Yo voy a dejar mi opinión ahora y os lanzo a vosotros la pregunta. Si esto sucede, lo que está diciendo Pablo aquí, quiere decir que 7 indicadores adelantados, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, 7 indicadores adelantados que nunca han fallado, con un sesgo de en torno a 6-9 meses, fallarían de manera simultánea. Si fallan de manera simultánea 7 a la vez, pues me parece muy improbable. ¿Qué puede pasar? Todo puede pasar en la vida, hasta que ahora mismo me dé algo, un jamacuco aquí en directo, por poder... No, nadie lo quiere, ¿no? Pero pudiera pasar, ¿no? Pero es muy improbable. Entonces, para mí que fallen 7 indicadores adelantados que anticipan recesión de manera clásica, me parece improbable. No sé vosotros, para un poco valorar esto, si se puede retrasar la recesión, sí, bueno, si no, como... Yo te recuerdo lo que he comentado antes, puede ser que tengamos el mismo gobierno, dos diferentes, todos los políticos van a decir lo mismo, en España van a decir que estamos creciendo por los fondos que nos están llegando, que van a meterle al PIB ahí un plus. En el resto de Europa también pasará eso bastante generalizado, en Estados Unidos ya no, y en los países centrales de Europa no. Pero al margen de esa distorsión de los fondos que se están manejando, a mí me parece que es muy poco probable que ese escenario suceda, y si sucede vamos a dejar demasiados desequilibrios pendientes y al más mínimo soplo del viento vamos a volver otra vez a los problemas. Porque si eso sucede, ¿cómo paramos entonces la inflación? Porque la desaceleración inmaculada, ese término nuevo que estamos usando últimamente, bueno, nuevo, no sé si antiguamente se usaba, pero yo no lo había oído, lo de la inmaculada desaceleración, ¿cómo lo hacemos? Si no hay recesión, aunque sea o enfriamiento al menos, entonces tendremos el problema de que la inflación se estará desmadrando, entonces volverán a las medidas más tarde. Muy complicado, lo veo poco probable, lo veo muy difícil.
Juan. Yo lo de que se alargue más o menos no, tampoco es un escenario que vea. Yo lo que veo es de qué manera. O sea, mi gran duda, y es la que he dicho al principio, o sea, vamos a tener una recesión, pero es cómo será esa recesión. Esa es mi gran duda de qué manera será. Si será una recesión como puede ser en Estados Unidos, una recesión de golpe, una recesión abrupta, si será una recesión móvil, si será una recesión clásica. Esa es mi duda. Yo creo, yo estoy igual, yo quizá, no sé, a mí la teoría esta de la recesión móvil en Estados Unidos me cuadra bastante, en Europa no me cuadra tanto. Nos matizaba por aquí que quizá el tema que se evite una recesión grave, que se refería más a eso, que sea una recesión profunda, que no sea una recesión profunda, perdón, que sea más leve y que remontemos en apariencia, pero en algunos años venga la caída más grande. Bueno, esto sí que podría ser, eso sí podría ser. Eso es algo que se está planteando muchísimo en el mercado y yo en la economía, y yo creo que eso tiene mucho más peso todavía que una recesión clásica. Eso es a lo que me refería yo anteriormente. Sí, eso puede ser, y de hecho, eso sería muy parecido a lo de los años 80. Hay precedentes, efectivamente. Eso es, efectivamente. una doble recesión. La doble recesión del 81. Sí. Y además yo con inflación alta. Eso tiene mucho más peso y tiene mucho más sentido de que aquí en Europa tiene una recesión clásica. Y una recesión clásica aquí en Europa ahora mismo no la termino de ver. Yo creo que esa posibilidad, para mí personalmente, cobra mucho más peso que la anterior. Hombre, lo que es evidente también es que, los criticamos mucho, pero tanto Banco Central Europeo como la Reserva Federal, por mucho que digan de que no tienen miedo a pasarse con las subidas y demás, es evidente que también harán lo que puedan para que eso no suceda, ¿no? Es evidente. Lógicamente, a ver, tampoco son diabólicos, ¿no? Los pobres están en una situación muy difícil, ¿no? Por eso te apuesto a que veremos la QE más pronto que tarde. Y nos vamos a reír cuando nos acordemos de este programa hace un año, que diremos, ¿te acuerdas cuando decían? Pues ahí está. Hartnett, que sabe bastante más que yo, este fin de semana decía que él espera ya, frotándose las manos, la gran tendencia alcista mayor de mercado que se generará cuando la Reserva Federal vuelva al rescate para salvarse a sí misma y al gobierno de Estados Unidos. Es que, de verdad, nada. Vamos, y no lo veía a largo plazo, lo veía a corto plazo. A corto plazo. Sí, lo veía, claro, es que él maneja el escenario de lo que indican los indicadores adelantados. Próximos 6 meses complicados ya en Estados Unidos. Es decir, a partir yo lo comenté además por estos indicadores, entre el mes de abril y agosto, ahí está la madre del cordero. Vamos a ver si se sortea o no. Esto es cuestión yo además llevo una especie de cruzada personal para descubrir qué trampa hicieron en el dato de enero del empleo y he descubierto ya muchas cosas. Primero, el efecto de ajuste estacional fue escandaloso. Si tú sumas 3 millones, yo no te puedo discutir si tenías que sumar 3 millones de ajuste estacional o 2 o 1,5. Eso es muy difícil de demostrar. 2, después del COVID se retiran del mercado de trabajo muchísimas personas que no vuelven. Se jubilan, no necesitaban el sueldo, había varios en la familia que ganaban dinero. 3, está recién descubierto. La fortísima bajada de la inmigración está distorsionando también los datos de empleo. Es muy fuerte la bajada de la inmigración en los últimos tiempos, por muchos motivos. Y seguiré dando más motivos. Pero a mí me parece que estamos viendo un dato de creación de empleo no agrícola, que le estamos dando una importancia a corto plazo que nos está llevando por donde no es. Estoy absolutamente convencido. Y a lo mejor nos vuelve a salir otro de esta guisa. Me parece que es el día 3, cuando lo tenemos otra vez. Sí. Lo tenemos ya esta misma semana, el viernes de esta semana. De hecho, me parece que Bank of America precisamente, me parece que Morgan Stanley, que había sacado un informe en el día de ayer, comentaba que se iban a crear 125.000 puestos de trabajo en esta. O sea, estimaban ellos que iban a ser 125.000. Dice, es creación de empleo, pero es bastante menos de lo que se generó. Calmaría bastante los ánimos. En cualquier cosa, nadie debe olvidar que el empleo se calcula en Estados Unidos. Hay mucha gente que cree que se calcula pues llamando al INEM, el equivalente al INEM español, o SEPE, no sé cómo se llama ahora, ¿no? Preguntando a las oficinas. No nos equivoquemos. El Departamento de Trabajo manda una encuesta y tú contestas.
estoy parado sí o no, estoy esto sí o no. La mitad no contestaron en la última encuesta. O sea, ¿de dónde sale la otra mitad de los que respondieron? Y muy científico no es. Esto, en fin, bueno, funciona, pero que tampoco es de una exactitud. Hay que cogerlo con pinzas. Eso es. Y luego le meten un ajuste estacional, como es lógico, comparando, pues si todos los eneros bajan, pues le sumo no sé cuántos para compensar esa estacionalidad que hay en enero. Que ahí ya la mano del artista ya es la que le da 3 millones, 2... El toque, la cocina, como la cocina de las encuestas de opinión, ¿no? Igual, la cocina del Departamento del Trabajo, en este caso. Sí, no, eso desde luego. Oye, un último mensaje que queráis lanzar antes de cerrar el debate. Juan, José, mensaje de todo lo que ha sido la charla, algún resumen final, un último alegato. Yo más que nada lo que comentábamos, que hay que tener paciencia, que hay que ser cautos en cuanto a la economía. Ojo a las decisiones que tomamos, más que nada saber qué es lo que puede venir, que igual nos equivocamos todos y es todo al contrario, pero por lo menos tener una visión de qué es lo que puede pasar para tomar pues, las mejores decisiones posibles en cuanto a la economía y ser cautos. Yo básicamente esto. Yo lo que diría es que yo separaría mi comentario de la economía y del mercado financiero y de la vida real. En la vida real sería bastante prudente y creo que hay que ser bastante responsable con las decisiones que tomemos hasta que no se terminen de solucionar los muchos problemas que tenemos económicos. Creo que en nuestra vida real hay que ser extremadamente prudentes y conservadores ahora mismo. Y en cuanto a los mercados financieros, no tengo ni idea de lo que van a hacer, Héctor. Es muy difícil, ni yo ni nadie. Es que no tengo ni idea. Yo me estoy limitando a mirar lo que hacen, lo que marcan los gráficos. En los gráficos a mi Europa me la sigue dando alcista, pues mira, pues ahí estamos. Y en Estados Unidos, pues si se pierde toda la zona de soportes fortísima que tiene, pues eso es bajista. Y si no se pierden, pues sigue siendo alcista. Pero es que creo que ni lo sé yo ni lo sabe nadie, porque ahí están esas manos fuertes que recuerdo que se están entreteniendo por primera vez en la historia en hacer intradía con las opciones. ¿Cuándo se había visto a las manos fuertes haciendo intradía a esa escala, no? Nadie tiene mucha idea de qué es lo que va a pasar, son periodos turbulentos y en estos momentos tan difíciles la macro no sirve para operar. No sirve. No, desde luego que no. Es el momento del análisis técnico puro y duro, nada más, y procurar no calentarte mucho la cabeza. McElligor recomendó ayer, uno de mis analistas estrella, que se vaya todo el mundo a cash al 5%. Fíjate, es que no, con relación a esto que dices, y claro, es muy contradictorio lo que tienes, por la macro por un lado, el lado técnico por el otro, y yo la información que recopilo con las fuentes con las que contacto, que además los que me veis por aquí habitualmente, en uno de los últimos programas lo dije, 4 fuentes de gestores internacionales, que ahora ya sabes, José y bueno, Juan, que estoy ahí tocando gente del otro lado del Atlántico para mi visita dentro de poco a Wall Street, y ya tengo unas cuantas fuentes, y de ahí, los 4 en concreto, me decían que el escenario era oscuro y que estaban en posiciones altas de liquidez. Todos, los 4. Pero es importante que aclaremos una cosa. Fíjate a McElligor, de Nomura, que este hombre sabe muchísimo, también recomienda liquidez, pero McElligor, por ejemplo, y con los que tú estás hablando estoy seguro, porque es lo que me cuentan a mí también la mayoría, tampoco quiere decir esto que estén bajistas. No. No están ni alcistas ni bajistas. Están mirando. Sí. O sea, que tampoco nos equivoquemos, de que aquí está todo el mundo, sí, los hedge funds están cortos, eso sí, pero eso es un reducto dentro del mundo de las manos fuertes. Es que nadie sabe hacia dónde va esto. Entonces están en cash, en posiciones tremendas en cash, claro, al 5%, ahora sí que se puede estar en cash. Ahora el cash no es trash, como decía Dalío, hasta hace poco, ahora ya no lo dice, claro, sí. Lógico, es un 5%. Sí. Bueno, pues nos vamos a quedar con esto. Juan y José, un placer teneros por aquí. Ya sabéis que esta es vuestra casa y que, bueno, cuando queráis aquí repetimos. De hecho, lo haremos seguramente más meses. Y nos quedamos con este mensaje. Yo he estado muy a gusto y, como siempre, pasándomelo muy bien con vosotros, analizando toda la macro y la economía y preguntas de vosotros por aquí por el chat. Así que un placer contar con vosotros. Nada, gracias a vosotros y a todas las personas que están en el debate, porque aquí no se ve muy pequeñito, pero salen los mensajes como churros. O sea, esto es impresionante. Sí. Exacto. Sí. Total. Se ve así borroso, pero muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias a ti, Juan. Y lo dicho, bueno, no os vayáis por ahí, que ahora me despido de vosotros, de Juan y José, ahora por privado, pero os recuerdo, primero, una vez más, última llamada, os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord, ahí donde tengo mi comunidad, donde os publico análisis al momento, información en tiempo real, gráficos de interés. Os pasa por ahí, Chris, el enlace para que os unáis. Somos más de 1100 usuarios ya en esa comunidad privada. Y mañana nos vemos por aquí a las 6 de la tarde, que haré análisis yo en solitario y estrenamos además sección con datos que también tendré en exclusiva para vosotros y analizando algunas cosas de interés. Así que mañana nos vemos 6 de la tarde. Vamos a tener un programón. Lo dicho, un abrazo a todos y nos vemos mañana. Chao. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Chao.